Estamos en el curso básico de investigación y publicación dirigido a los residentes de ginecología y obstetricia. Vamos a hablar sobre el apartado de discusión. El apartado de discusión, aparte de que es muy importante, no lo hacéis bien y tenéis un problema de concepto, un problema de formato ahí importante, que es lo que vamos a solucionar. Hay que entender lo que es la discusión. La discusión es ese momento en el que has terminado tu trabajo, te quitas la bata de investigador, te pones guapo, coges el micrófono y defiendes tu trabajo. Eso es la discusión. Así que lo importante de esta charla sobre todo es que se nos quede claro los conceptos. ¿Qué es la discusión? Como decimos, es la interpretación de los resultados obtenidos a la luz de la pregunta de investigación. Interpretación significa que es algo subjetivo. Interpretación de los resultados de algo que hemos obtenido antes es distinto y tenemos que tener en cuenta siempre la pregunta que tenemos. En los ejemplos típicos que estamos poniendo, la pregunta de investigación, ¿son más inteligentes las residentes valencianas? Los resultados, esos son los que hemos obtenido. Pues vamos a hacer una interpretación de todo esto. Pues podemos decir que sí, que parece que son más listas porque la nota es más alta de 9,4 a 7,6, así que sí, es más lista, estamos respondiendo a la pregunta. La edad media y el IMC pueden ser factores de confusión, lo discutimos y lo hablamos, porque eso me está dejando un poquito la duda, lo que habíamos hablado antes, que a lo mejor el sobrepeso de las residentes, ¿cuáles son las gordas? Las valencianas, pues hace que en vez de irse de fiesta a ligar, se queden en casa a estudiar. Y luego también algún comentario, deberíamos diseñar un mejor estudio para evitarlo. Esto que estamos haciendo es una interpretación subjetiva de todos los resultados. Aquí vemos algunos ejemplos y fijaos lo que está subrayado. En nuestro caso nos encontramos con, en este caso, en esta paciente, el correcto diagnóstico de esta entidad. Son ejemplos de discusiones que están bien hechas, mejor o peor, pero que formalmente son correctas. A lo largo de la presentación he sacado muchos ejemplos de la Sociedad Ginecológica Murciana, de los póster, que los hacéis horriblemente mal. No pasa nada, no queremos criticar a nadie concretamente, lo digo por si alguno reconoce alguna cosa. El objetivo es aprender. Todos hemos sido residentes, todos hemos sido inútiles y es la única manera. Así que aquí no estamos para hacer críticas, estamos para intentar aprender, que queda bonito. ¿Qué no es la discusión? No es una introducción ampliada, cosa que hacéis mucho, porque si no, tendríamos introducción, metodología, resultados, introducción. Pero no, se llama distinto, es una discusión. No es una descripción del tema. Esto es algo que también hacéis muchísimo. Fijaos esos ejemplos. Si yo quisiera aprender sobre la endometriosis ovárica, por ejemplo, o sobre el síndrome de Edwards, me cogería un libro o miraría en la Wikipedia. Para eso no voy a leer vuestro póster que me lo explique. No es una exposición de resultados, porque hemos dicho los resultados son algo objetivo y esto tiene que ser subjetivo. Si os fijáis aquí se ha equivocado y ha puesto resultados y resultados. Por eso hay que distinguir muy bien entre un apartado y otro. Y por último, no son conclusiones. De hecho, las conclusiones las sacamos de la discusión. Todos sabemos lo que es una conclusión. El cambio climático nos está matando. La carne es mala. Los perros molan, lo que quieras. Pero la conclusión es una frase, una línea. No puede ser una parrafada de este estilo. Y fijaos, en estos trabajos ni siquiera está la discusión. Yo lo siento, pero si un trabajo no lleva discusión, no lo acepto. Porque vamos a ver, si yo he hecho un trabajo en el que estoy llamando retrasadas mentales a las murcianas y gordas a las valencianas y saco esos datos, vamos a tener la decencia de defender nuestro trabajo o de explicarlo, ¿no? Porque para eso lo hemos hecho. ¿Cómo hacer una discusión? No tenemos que hacerlo de la nada. Simplemente vamos a ver los pasos que hemos seguido. Nos hemos hecho una pregunta, nos hemos documentado, hemos diseñado un estudio y a raíz de eso tenemos unos resultados. Vale, perfecto. Este es el ejemplo que vamos a utilizar. Aquí no hay trampa ni cartón, es decir, no vamos a intentar buscar aquí alguna cosa en especial. Simplemente hemos puesto unos datos de ejemplo para que podamos hacerlo. ¿Son más inteligentes las residentes? Es nuestra pregunta. ¿Hemos hecho la documentación? Pues esas son algunas conclusiones de los documentos que hemos visto. Nuestro diseño de estudio, ahí lo tenéis. Y los resultados son esos. Pues con todo eso vamos a empezar a hacer una discusión. Lo primero de todo,
¿Hemos contestado a la pregunta? Ya lo hemos dicho, que todo lo que es nuestro experimento, documentación, todo es para responder a la pregunta. Entonces, si nuestra pregunta es, ¿son más inteligentes las residentes valencianas? Vemos los resultados y decimos, nuestros resultados muestran que son más inteligentes. Hemos encontrado diferencias significativas en todas las variables que hemos medido. Perfecto, ya está. ¿Qué dice la literatura al respecto? Vamos ahora a contrastar nuestros resultados para saber si están en línea con lo que dice la literatura, si es mixto o si está totalmente en contra, porque es algo importante. Supongamos que nuestros resultados son perfectos. Entonces, que están en línea refuerza la literatura. Que están en contra, pues a lo mejor hay problemas que tenemos que solucionar. La evidencia de la literatura es mixta, por un lado Velasco y Peiró coinciden con nosotros, en cambio Tallens no observó diferencias. Podríamos desarrollarlo más, todo lo que queráis, empezamos a hablar sobre metodología, empezamos a mirar, por ejemplo, que es Velasco la que habla de que son más espabiladas las alicantinas, vale, pero las alicantinas es un subgrupo de las valencianas. ¿Hay diferencias entre alicantinas y valencianas? O por ejemplo, dice, son más espabiladas. ¿Consideramos espabilada como inteligente? O sea, y aquí podemos hacer lo que nos dé la gana. Y luego, ¿cómo ha ido nuestro experimento? Porque hemos diseñado una prueba. Vamos a hablar sobre ella. Normalmente se suele agrupar en dos cosas, que es en fortalezas y en debilidades o limitaciones. Y tenemos que ser honestos. Nuestro punto fuerte, por ejemplo, aquí ha sido que nuestra muestra es en un entorno estable de 10 años, lo que reduce las posibilidades de factor de confusión, y las limitaciones, pues bueno, un tamaño muestral pequeño y datos incompletos. Pues ya está. ¿Podemos poner más cosas? Sí. ¿Qué aporta este trabajo? ¿Cómo afecta a la práctica clínica? Conclusiones, futuras investigaciones. Por ejemplo, yo podría decir, en vista de esto, podría ser razonable que los hospitales intentaran buscar residentes valencianas en vez de residentes murcianas, o que a lo mejor habría que darle refuerzos de clases a las murcianas. Futuras investigaciones, pues el tamaño muestral es pequeño, deberíamos ampliarlo, a lo mejor hacer un multicéntrico, etcétera. Hacer las líneas de investigación futuras. Pero la idea es que con eso ya tenemos una discusión. Y luego, ayer me dijo una residente, ¿qué discusión voy a hacer si es un caso clínico? Y eso es algo para mataros. Un caso clínico, al fin y al cabo, sigue siendo una investigación, que seguimos con lo mismo. Hay una pregunta de base, ya lo comentamos en su momento. ¿Cuál es la pregunta? Pues veo un perro verde y la pregunta es, ¿qué leches es eso? ¿Eso es de verdad? ¿Eso es sano? ¿Qué más problemas tiene? Yo tengo muchas dudas cuando veo un perro verde. Eso es la pregunta que me estoy haciendo. Documentación, pues ver los mismos casos. Y luego, lo que llamamos descripción de caso clínico no es más que la suma de metodología y resultados. Porque si yo hago una metodología en la que digo voy a hacer un estudio descriptivo de un único caso analizando las variables que hemos visto de raza, epidemiología, tal, ¿acaso eso no es una descripción del caso clínico? Simplemente lo hacemos para abreviar, pero el sistema es el mismo. Pues venga, vamos a empezar. Hemos hecho la documentación y esto es lo que nos ha salido. Perfecto. El color verde varía, suele ser aislado, etc. Luego, tenemos que contrastar con lo que nos ha salido a nosotros, que ahí tenemos el caso. Porque es importante. Dice que suele darse de manera aislada. Bien, pues vamos a ver si nuestro caso es aislado o no lo es. No requiere tratamiento. Fijaos, el nuestro no parece requerirlo. Está en línea con la literatura. Perfecto. Y luego tenemos que contestar la pregunta. En conclusión, el perro verde es un hallazgo poco común, bla, 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 bla. ¿Veis cómo podemos al final sacar una discusión? La idea al final es revisar los apartados que hemos ido viendo. ¿Cómo hacer una buena discusión? Bueno, pues son algunos consejos. El primero de todo, lo que estamos diciendo. No hay que hacer la discusión del aire, de la nada. Simplemente revisa todos los apartados que has hecho. Habla de tu diseño de estudio, habla de tu población, habla de tu tamaño muestral, habla de las variables que has cogido, las fortalezas, las debilidades. Coge y destripa los otros estudios, compara tu tamaño muestral con los suyos, es decir, una discusión puede estar todo lo que te dé la gana. Ahí está diciendo lo de existe la verdad
y la verdad. ¿Qué significa eso? Que seamos como vendedores de coches, que le echemos un poquito de morro y un poquito de cara. No hace falta, todo esto siempre dentro de las normas, de la legalidad, la ética, lo que queramos llamar. Pero sabemos nuestro estudio si es bueno o no, las cosas buenas y las cosas malas. Pues vamos a potenciar las buenas y a no potenciar las malas. Si lo bueno de mi estudio es la población, leche, voy a resaltarlo. Si he hecho 5 variables y 4, las principales, me han salido mal, pero tengo una secundaria que me ha dado un resultado sorprendente, destácalo, habla más sobre eso. Si un estudio está en contra de lo que tú dices, pues destrípalo, ponte a analizar el tamaño muestral, metodología, etcétera, para así ver que está mal y por tanto que el tuyo es mejor. Y ya pasamos a lo último, que es escribirlo bien. Ya sé que no somos Cervantes, ya eso ya lo sabemos, pero mínimo unos mínimos de que sea una lectura limpia, organizada, sin erratas, porque eso ya echa para atrás. Y ya a raíz de esto vamos a hablar sobre el taller de escritura para residentes, una versión un poquito mega ultra resumida, porque sois bastante inútiles. Esto lo hablamos en discusión, descripción del caso clínico y todos los apartados en los que haya que escribir cualquier cosa. Como ya os he mencionado en alguno de los vídeos anteriores, hace muchos años que no dais lengua y literatura, y desde el instituto, obligados. Yo lo entiendo lo que es ciencias, pero eso no nos exime de ciertas cosas. ¿Ves? A usar palabras como eximir. Así que vamos a ver algunos pequeños puntos y detalles que son simples y que os van a ayudar mucho. Ortografía y gramática. No puede haber errores gramaticales y de ortografía. Esto es algo muy básico. Todos nos equivocamos, yo lo entiendo. Pero existe el botón del Word y revisad el texto. Porque cuando ves fallos de estos tipos, pues da la sensación de que lo has hecho deprisa, corriendo, que no te has molestado en releerlo. Cuando escribes se remita, pues da muy mala sensación. Siglas y abreviaturas. Venga, este también es un tema interesante. Las abreviaturas están prohibidas. Ni se os ocurra poner TTO. Evitar usar siglas no estandarizadas. AMC, FO, PE. A veces tendréis la duda, ¿esto está estandarizado o no? El ejemplo HTA es el ejemplo de súper estandarizado. Ante la duda, no lo pongáis, porque vosotros decís, sí está claro, pero habrá otros que lo lean y no tengan ni idea. Siglas estandarizados. Hay que nombrar el término la primera vez, como en el ejemplo que veis. El embarazo en vías de prolongación, EVP. Y ya a partir de ahí podéis poner EVP todas las veces que queráis. Y con el tema de semanas de gestación, usar un mismo patrón y que sea comprensible. Porque a veces ponéis 36.5, otras veces 36, 36 más 5. Ahí tenéis algunos ejemplos. Y algunos veis ORL y decís otorrino, bien, AFS, ¿qué es la AFS? CEA, cuesta o no cuesta. Pero como digo, ante la duda, mejor no los pongáis. Sintaxis. La sintaxis se refiere al final en cómo se relacionan las palabras a fin de elaborar oraciones y expresar conceptos de modo coherente. Es decir, las palabras están bien, no tienen errores en sí, pero no las correlacionáis adecuadamente. Que esto lo vais a ver en el ejemplo. Como veis, no hay fallos en sí mismo, pero no puedes hacer es una complicación poco frecuente, pero grave que se asocia, porque eso no está bien expresado, eso es falta de expresión. Y ya no malformaciones externas aparentes, salvo leve deformidad, por tanto, limitaos a oraciones sencillas, simples, vigilad un poquito la expresión. Fijaos en el amarillo. Durante la misma se evidencia, se realiza, se traslada. Queda un poco de retrasados. Y también muchas veces hacéis el indio. Veis abajo. Incidencia 1 de 10.000. Gran variabilidad fenotípica. ¿Qué estamos hablando en indio? No, tenemos que escribir de forma narrativa. La incidencia es 1 de 10.000. Tiene una gran variabilidad fenotípica. Es decir, con vistas narrativas. Que lo vamos a juntar con lo siguiente. A la izquierda veis un texto típico de cualquier informe, de cualquier sesión. Si yo tengo alguna duda, yo le paso esto a un compañero y lo entiende perfectamente. Pero esto es el lenguaje científico técnico que uso para el día a día.
cuando lo hago en una publicación, en un póster, en un artículo, en una tesis doctoral, tengo que hacerlo narrativo. Así que escribid los datos como Dios manda, suavizadlo, limadlo, que es lo que estamos haciendo ahí. Fijaos en estas cosas que yo lo leo y me echa para atrás. Si vemos antecedentes personales, IMC 20.03, dislipemia, G11P6, ¿pero qué me estás contando? Naciendo una mujer de 2.530, Apgar 478 que ingresa en UCI. Como digo, tenemos la tendencia a escribir esto, es normal porque es lo que hacemos en el día a día, pero hay que coger y ser un poquito elegantes y a escribir, pues, como Cervantes. Coloquialismos. ¿A qué nos referimos con esto? A que tenemos que intentar ser formales y hablar siempre correctamente de usted, eso como cuando dice buena educación, e intentar evitar adjetivos extraños, amiguismos o palabras que mejor no poner. Ponemos ejemplos. ¿De qué hablamos? El caso en cuestión. Pues esto, yo entiendo el sentido al que se quiere dar. Estos mis cursos, por ejemplo, utilizamos un tono muy informal. Ya lo veis, os llamo retrasados cada 2x3. Pero esto es para un curso para residentes. Pues bueno, pero en una publicación hay que tener cuidado. Tened en cuenta que las publicaciones ya, las revistas de alto impacto, no te dejan poner paciente. Te tienes que poner mujer. Y hay que tener cuidado con términos inclusivos, es decir, hilan muy fino. Así que cuando ponéis cosas como quizá con un tamaño muestral mayor hubiéramos obtenido otros resultados, dices, ¿qué me estás diciendo? ¿Te das cuenta cómo está sonando eso? Despreciable, temida, anodinos. Hay palabras que hay que tener cuidado. Y sobre todo no hagáis inventos. No hagáis inventos. Siempre es lo mejor ir a conceptos normales y corrientes. Y por último, organización textual. Básicamente, distribuye todo en párrafos como Dios manda. Esto es apuntes de niños sobre cómo organizar tu texto y cómo expresarlo. La secuencia, contraste, comparación. Esto incluso en los exámenes de inglés se ve. Topic sentence y luego haces primer párrafo, segundo, tercero, cuarto. Cuando cogéis y ponéis estos párrafos o estos guiones, yo no me lo voy a leer, lo siento, pero en ese párrafo está todo entremezclado y no sé qué es importante, no sé qué no. A lo mejor lo más importante está justo por aquí. Pues no, lo siento, no me voy a molestar. Y ya está. Vamos a las conclusiones después de todo esto. Ten claro qué es y qué no es la discusión. Como digo, este ejemplo lo echaría para atrás. Yo, y también lo echaría en las publicaciones y lo demás, es un requisito imprescindible la discusión. No es una introducción ampliada, no es una descripción. La discusión es lo que es, una interpretación de los resultados, una interpretación subjetiva. Sigue una sistemática para hacerlo, todo tiene su sistemática. Como digo, no hay que sacarlo del aire, no hay que coger un folio en blanco y decir ¿de qué voy a hablar? No, revisa cada uno de tus apartados y en función de eso pues vas hablando. Es bueno hacer la descripción, lo último de todo también, la discusión, perdón, porque entonces ya tienes idea, ya has desarrollado la documentación, te sabes lo bueno y lo malo, tu estudio sabes de dónde cojea, tus resultados también lo sabes lo que quieres decir y lo que te ha salido chachi y lo que es mejor no decir. Y aprende a escribir. No sabéis escribir, no sabéis hablar, realmente no sabéis expresar ideas y conceptos, pero bueno, no pasa nada. Pero al menos un mínimo para publicación. Y ya está. Os voy a dar un consejo a la hora de todos estos apartados, sobre todo de discusión y expresión escrita. En la página web de la Sociedad Ginecológica Murciana están los póster de todas las ediciones. Podéis ver muchos ejemplos para ver las cosas que están bien y mal. Como digo, aquí no es que se trata de criticar a nadie, empezando por mí, que si os enseño mis primeros trabajos son un desastre. Pero vamos a intentar mejorar, ¿de acuerdo? Y hablar mejor. Ya está. Hasta luego.